y a esta hora, siendo las 6:09, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Se trata de Alfonso López Tejada, presidente de la organización ACODESCOPAT de las comunidades Cucumas, Uranina, en la cuenca de los ríos Marañón y Chambira, en la región Loreto. Señor López, bienvenido. Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional del Perú. Es un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Cuéntenos, por favor, cuál es su pronunciamiento ante la paralización que mantienen en las comunidades indígenas. La comunidad San José de Saramuro es una comunidad base de la Federación ACODESCOPAT, a la que pertenecen 60 comunidades. Pero al mismo tiempo nuestra federación pertenece a la unidad de comunidades de las 4 cuencas, el Pastaza, el Corrientes, el Tigre y bueno, nosotros el pueblo Cucama en el Marañón. 5 pueblos indígenas, incluido el río Chambira. 5 pueblos indígenas que nos hemos unido hace 12 años atrás y que hemos empezado a exigir al Estado la solución de los problemas que han ocasionado la actividad petrolera en nuestros territorios. Son las 4 cuencas afectadas directamente por el 192 y el lote petrolero número 8. En ese sentido, hemos venido dialogando con el Estado más de 10 años. Tenemos a partir del 2015 actas de acuerdo en diferentes ocasiones, compromisos del Estado que no se han ido cumpliendo y que en este último gobierno no podemos conversar con el Estado. Este gobierno se ha ido sentando con otro sector de organizaciones de los pueblos indígenas, menos con la plataforma Puinamú, que formamos parte las 4 cuencas. En ese sentido, queremos decirle al Estado una advertencia de lo que puede venir más adelante. Hemos decidido con la comunidad de San José de Saramuro, a quien también le tiene deudas históricas pendientes, compromisos pendientes, de tomar el río por 24 horas, que se está cumpliendo justamente en este momento, para advertirle al Estado de que si no se reanuda las reuniones de trabajo que tenemos con ellos en el marco de la mesa multisectorial reconocido con decreto legislativo, en ese sentido, a 45 días de ahora, las 4 cuencas estaremos tomando el río Marañón para poder, en forma definitiva, para poder encontrar la solución a nuestros problemas. No puede ser posible que después de 50 años de actividad petrolera, avisorando un nuevo contrato con Petroperú para 50 años más, no podamos tener un plan de salud donde se tenga como componente metales, atención a personas afectadas por metales pesados en este momento. Un plan de salud que ha sido trabajado por 3 años con especialistas que acompañen a las federaciones, pero también con especialistas del Ministerio de Salud. El Premier, en su última presentación al Congreso de la República para pedir la confianza, habló de 93 millones de soles destinados para un plan de salud intercultural para los pueblos afectados por la actividad petrolera en la Amazonía peruana. Esos 93 millones que habló el Premier se disolvieron en el tiempo, porque el Ministerio de Economía y Finanzas respondió al Ministerio de Salud que para este año no tiene presupuesto y no hay presupuesto para la atención a las personas afectadas por la actividad petrolera para el próximo año. Ahora estamos frente... Señor López. Sí. Entonces, ¿desde cuándo exactamente ustedes no tienen ninguna comunicación con las autoridades pertinentes, precisamente para ver temas de salud, temas de, hay un abandono histórico además en diferentes comunidades indígenas? ¿Desde cuándo fue la última comunicación que tuvieron para ser exactos? Ya más de un año que empezó este gobierno y que en ningún momento nos hemos podido reunir con el Premier o con los ministros. Entonces eso ya cabe mucha preocupación. Tenemos una reunión que se debe de cumplir
¿no? En la mesa multisectorial, la comisión multisectorial, donde se deben evaluar los avances y los retrocesos, pero también plantearnos retos para avanzar en el cumplimiento. Nosotros estamos poniendo todo por hacer de que el gobierno entienda que necesitamos solución a los problemas. San José de Saramuro está en la base número 1 de Petroperú. De ahí nace el oleoducto norperuano. Y a esa comunidad se le tiene completamente abandonada. Se le está quitando la energía eléctrica que durante tantos años Petroperú ha ido abasteciendo a la comunidad. Y ahora se les quiere dar paneles solares a cambio de eso. Y la comunidad nativa Cucama de San José de Saramuro responde y dice: no queremos nosotros paneles solares, necesitamos que repotencie Petroperú sus equipos y nos pueda entregar una energía que sí responde a las necesidades de la comunidad. Señor López. Esas necesidades lo han presentado directamente al viceministro. El viceministro se comprometió a hablar con ellos y nunca llegó a la comunidad a conversar con la comunidad para salir de este problema. Señor López, y respecto a la remediación ambiental, bueno, la atención se ha centrado este año, ¿no?, en el ecocidio en el litoral. Pero también sabemos que este tipo de desastres, este tipo de contaminación se da en nuestras comunidades indígenas, en nuestra Amazonía. ¿Cuál ha sido el último de estas afectaciones por derrame de petróleo? ¿Cómo va la situación del pago de servidumbre y compensaciones? Sí, el 2015 nosotros logramos que el Estado destine 50 millones de soles semilla, ¿no?, para remediación. En el 192 y en el 8 también, en el lote 8, el lote 192 y el lote 8, no, el lote 192, encontramos más de 2.000 sitios contaminados, 2.000 sitios contaminados, más de 2.000 sitios. Igual número tenemos en el lote 8, que es el producto histórico de 50 años de contaminación. Nosotros frente a eso entonces planteamos al gobierno la necesidad de remediar, porque se pueden hacer muchas acciones, tener bonitas escuelas, tener puestos de salud, si no cerramos el foco de dónde sale el veneno que viene afectando la salud de la gente, entonces no hemos podido avanzar mucho. Entonces, correcto, ahora, casi 3 años, ya van a ser 3 años de haber iniciado un trabajo de hacer estudios para la remediación en el lote 192, en 30 sitios. De esos 30 sitios, las consultoras que hicieron los estudios para la remediación, en 3 años no pueden ser aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Es lamentable porque los recursos que han destinado el Estado, los 50 millones se fueron y no tenemos resultados concretos de eso. Han sumado otros recursos en los 2 años anteriores a este. Y esos recursos no se pueden utilizar todavía porque no tenemos los estudios aprobados. Y es algo grave que en 2 años no se puedan aprobar estudios porque hay controversias técnicas y científicas en la metodología de remediación. Y eso es terrible, porque mientras nos vamos sentando en mesas técnicas de discusión, los hermanos en nuestras comunidades se van enfermando y van muriendo. Líderes se van muriendo y enfermando en nuestras comunidades, nuestros territorios deteriorados. El agua que tomamos no es apta para el consumo, el pescado que comemos no es apta para el consumo, porque tiene metales pesados por encima de los límites permitidos para la salud humana. Correcto, es terrible eso. Señor López, todas las demandas de todas maneras son justificadas. Ahora, usted comentaba hace un momento que desde hace un año que no tienen más contacto con las autoridades. ¿Esto quiere decir, ustedes llegaron a participar, por ejemplo, en estos consejos de ministros descentralizados que se realizaba región por región? También se realizó en Loreto. ¿Allí tuvieron algún contacto? Porque usted menciona que estas demandas de el consumo del agua, la alimentación, la salud, e incluso que se ve afectada en los últimos meses y años, esto obviamente es algo condenable. ¿Usted qué podría comentarnos al respecto? Sí, hemos sabido de que hubo un consejo descentralizado en Iquitos, pero nosotros no estamos en Iquitos y desde nuestras comunidades, que hermanos que tienen que viajar hasta 10, 12 días para llegar, es completamente imposible acceder a esos espacios y presentar nuestras demandas o nuestras exigencias.
Y por el otro lado no podíamos bajar porque el tiempo que tenías que utilizar era un tiempo muy corto que no te permitía poder hacer un resumen de 50 años de contaminación petrolera y la afectación en los pueblos indígenas en un espacio de esa naturaleza con un tiempo demasiado corto. La distancia que tenemos para llegar no nos permite. Entonces, si llegamos a Lima, si nos comunicamos con la PCM es porque necesitamos que vengan a nuestro territorio. Y hay esta sesión de la Comisión Multisectorial debe de llevarse a cabo en la comunidad 12 de octubre en el Río Tigre, a donde siempre han asistido los primeros ministros y los ministros comprometidos que tienen que ver directamente con la solución de los problemas y los compromisos que tiene el Estado, porque esta es una cuestión de Estado, no solamente de gobierno, pero con nuestro actual gobierno y nuestro presidente Castillo no hemos podido conversar con nuestros premieres que han pasado en todo este año de este gobierno. No hemos logrado conversar con algunos funcionarios de PCM, pero con el premier no hemos podido sentarnos en ningún momento y tampoco con ningún ministro. Señor López. Esta es una advertencia para poder volver a abrir las puertas del diálogo. ¿Cuál es su balance de estas primeras 24 horas del bloqueo del río Marañón? Sí, ha sido muy respetado por los transportistas del río. Algunos han llegado al bloqueo y otros no han llegado porque han atracado más arriba o más abajo. Y bueno, consideramos de que gracias a los medios de comunicación también estamos haciendo escuchar nuestra voz al gobierno para que se pueda reanudar el diálogo y no poder llegar a una medida mucho más drástica que sería a 45 días de cerrar el río en forma definitiva, porque nos estamos perjudicando entre nosotros, entre peruanos, entre hermanos. Muy bien, señor López, ¿dentro de 45 días ustedes bloquearían de forma indefinida el río o es que a partir de ahora? No, ayer hemos bloqueado el río por 24 horas. Así es. Hoy día ya estamos abriendo el pase. Es la advertencia al gobierno, que si en 45 días no nos sentamos y no tenemos responsables presupuestos y tiempo para dar solución a nuestros problemas, por ejemplo, el presupuesto para el plan de salud, que se incorporado en el presupuesto del próximo año y que salga para poder tener la atención que corresponde en nuestras comunidades, para poder tener una buena infraestructura con atención a afectados por metales pesados en nuestras mismas cuencas, que sí es posible, que hay proyectos que se están trabajando pero que no avanzan. Necesitamos la remediación que el Ministerio de Energía y Minas, como así su compromiso inicial de destinar anualmente 100 millones de soles para ir remediando estos 4.000 sitios contaminados solamente en el otro 192 y en el 8. Entonces, necesitamos respuestas concretas del Estado, seguro que con sí, plazos irresponsables. No podemos estar muriendo por desatención médica. Donde encuentras una posta de salud o un puesto y no hay un médico, no hay un técnico, no hay un paracetamol. Precisamente usted menciona los temas de salud y para no escaparnos mucho del tema, que también es importante, además estamos todavía en medio de una pandemia, usted como presidente de la organización ACODESCOPAT, ¿cómo ve el balance de la vacunación en comunidades indígenas, en comunidades alejadas en la región El Loreto? ¿Hay un avance? ¿Hay un obstáculo? ¿Cuál es el principal obstáculo en este sentido? Si recordamos todo el tiempo de la pandemia, bueno, ahora esta pandemia ha despertado al mundo, ¿no? No es que ha despertado solamente en el Perú, ha despertado al mundo la necesidad de tener atención en salud. Nosotros estamos viviendo la pandemia de la destrucción de la vida y el medio ambiente hace 50 años atrás con la actividad petrolera. Pero si nosotros miramos, y a nadie le importó, al Estado no le importó, nosotros tuvimos que levantarnos y decirles, Señor, nos estamos muriendo. Y para que el Estado pueda reaccionar y hacer dosaje de sangre y diga, sí, las personas tienen metales pesados por encima de los límites emitidos en su organismo, tiene metales pesados, ¿no? Entonces, esta pandemia concretamente nos hemos reducido a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, hemos medido el ingreso de las personas, la salida de los hermanos a nuestras comunidades para cuidar a nuestro pueblo. Y ha habido muy pocas muertes en nuestros pueblos indígenas, pero gracias a poner en práctica
la utilización de nuestras propias medicinas que tenemos como plantas en nuestros territorios y que gracias a la herencia de nuestros antepasados hemos aprendido a manejarlo. En los puestos de salud de las vacunas. Desabastecidos. En algún momento hubo una oposición de todos los pueblos de no vacunarse. Pero también hemos tenido que ser conscientes que no pasa solamente por nosotros, sino también pasa por el respeto a los otros. Si yo no me vacuno, podemos afectar a otra persona con quien nos podemos relacionar en el camino, en este camino que caminamos. Entonces, desde los líderes, yo fui uno de ellos que salí a hacerme vacunar en la primera campaña de lanzamiento de vacunación para pueblos indígenas. Bueno, y los hermanos entendieron, y hay un 80 o 90% de hermanos y hermanas que están vacunados en comunidades, porque también tienen que vacunarse. Un condicionante, por ejemplo, no puede llegar a un banco, un viejito, a cobrar su pensión 65, o una madre a acercarse al banco y cobrar su programa juntos porque no está vacunado. Entonces había muchos condicionantes en ese camino, pero la conciencia de nosotros vacunarnos para no afectar a los demás ha sido priorizante para que se pueda entender que tenemos que vacunarnos. Bien, señor López Tejada, el Perú lo acaba de escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros y hemos conversado con el presidente de la organización ACODESCOPAT de las comunidades Cucumas y Urarina en la cuenca de los ríos Marañón y Chambira en la región Loreto. Nos escucharon en nuestra estación en los 101.3 de la FM. Muchas gracias al señor Alfonso López Tejada. Vamos a una pausa y volvemos con más noticias y entrevistas en Radio Nacional.